Como se pudo apreciar en el video anterior, llegamos o se dedujo de alguna forma a esta ecuación diferencial de la aleta, en donde la solución general de esta ecuación es esta expresión que tenemos acá, donde las constantes 1 y la constante 2 son constantes arbitrarias y estas se especifican con las condiciones de frontera en la base de la aleta y en el extremo de la aleta o punta de la aleta. Como podemos observar acá, en donde estamos evaluando esa solución en la base de la aleta, o sea, cuando x vale 0, en donde la temperatura es la temperatura de la base de la aleta. Entonces, cuando x igual a 0, pues tenemos, o recordando que nosotros habíamos definido a θ como un exceso de temperatura, en donde expresábamos la diferencia de temperatura entre un punto de la aleta, en este caso especificándola para la base, y la temperatura del medio. Entonces, si nosotros tenemos a x igual a 0, pues vamos a tener la temperatura evaluada de donde x vale 0, que es la temperatura de la base de la aleta, ¿sí? Y menos la temperatura del medio. Ahora, es muy sencillo evaluar la base de la aleta, pues simplemente reemplazamos para esa condición de exceso de temperatura, la evaluamos en la base de la aleta. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos el extremo de la aleta o punta de la aleta? Pues debemos tener tres consideraciones. Uno es considerar una aleta suficientemente larga o una aleta de longitud infinita. Una siguiente condición es considerar una pérdida despreciable de calor por la punta de la aleta, porque si comparamos el área de esta punta de la aleta respecto al área total de la aleta, pues esta área es muy despreciable. Entonces podríamos considerar como despreciable la transferencia de calor desde la punta de la aleta. Y una tercera condición podríamos especificar convección en la punta de la aleta. Empecemos con la primera condición, o aleta de longitud infinita. Ahora consideremos el área de contacto, el área de transversal, o sea, esta área de la aleta como constante, y considerando una aleta suficientemente larga, entonces tenemos que considerar evaluar esa diferencia de temperatura en el extremo. ¿Qué pasa en el extremo? Pues si nosotros vamos a considerar que esta longitud L va a tender a infinito, pues lógicamente la temperatura en esta punta de la aleta va a ser muy parecida o igual a la temperatura del medio. Por consiguiente, la temperatura evaluada en una distancia L menos la temperatura evaluada en el medio va a ser igual a 0, porque van a ser dos cantidades muy similares o similares. Ahora consideremos la ecuación, la solución de la ecuación diferencial de la aleta. Si nosotros ya establecimos unas condiciones de frontera cuando x vale 0 y cuando x vale L, y por ejemplo acá habíamos dicho que cuando x vale L, pues la diferencia de temperaturas va a ser 0. Entonces esta ecuación o esta función nos tiene que cumplir esas condiciones de frontera cuando x vale 0 y cuando x vale L. Por ejemplo, si consideramos que x vale L, entonces vamos a reemplazar en donde encontremos x, lo reemplazamos por L y nos tendría que dar esa sumatoria igual a 0. Pero vemos que un número elevado a un número suficientemente grande como es L, porque va a tender a infinito, o sea, va a tender a una longitud de aleta a infinito, este número va a ser muy grande. Por consiguiente, esta expresión no cumple con la condición de frontera. Vemos que esta expresión sí cumple, la segunda expresión c sub 2 e a la menos mx, sí cumple con la condición de frontera cuando x vale L. Vemos que esta cantidad, cualquier cantidad elevada a la menos un número suficientemente grande, tiende a 0, cumpliendo la condición de frontera.
Aquí podemos ver que cuando x vale L, o sea, una distancia bastante grande, la cantidad o el resultado es un número muy grande que tiende a infinito. Por consiguiente, no nos cumple, como dije anteriormente. Ahora, si la condición E a la menos mx cumple, quiere decir que la solución general se nos reduce a esta expresión, porque va a cumplir tanto para cuando x vale 0, porque esta expresión, cuando x vale 0, pues se nos reduce a 1. Nos queda c sub 2, y c sub 2, recordemos que es una condición de frontera. Una condición de frontera que se convierte en θ sub b. ¿Ok? En θ sub b. Que es cuando este θ de acá lo vamos a reemplazar por b, o sea, la temperatura en la base. Acá vemos que estamos expresando esa relación. Por consiguiente, la expresión se nos reduce a la siguiente, donde c sub 2 es nuestra condición de frontera en la base de la aleta por e a la menos mx. Ahora, ¿qué pasa si despejamos este θ sub b? Lo llevamos a dividir en esta expresión, dividiendo a θ evaluado en cualquier punto de x, pues nos queda esta expresión de aquí abajo. Y considerando que m al cuadrado, como lo dijimos en el video anterior, es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección, al perímetro de la aleta, como se expresó anteriormente, dividido la conductividad térmica del material y el área transversal de la aleta, que viene siendo esta, vuelvo y digo. Ahora, teniendo en cuenta esa consideración y sabiendo que, por ejemplo, θ sub x, θ de x es igual a T evaluado en x menos la temperatura del medio, pues venimos y reemplazamos en esta expresión, y sabiendo que θ sub b es igual a la temperatura evaluada en la base menos la temperatura evaluada en el medio, es igual a esta expresión de acá. Continúa igual, y sabiendo que m es igual a la raíz cuadrada de h por p dividido la conductividad térmica por el área transversal multiplicado por x, cual tal como está en esta expresión de aquí arriba. Y allí tenemos la distribución de temperatura cuando una aleta es muy larga. Del mismo modo podemos expresar la transferencia de calor estacionaria desde la aleta con algunos arreglos matemáticos. Entonces nos resulta que la transferencia de calor desde la aleta larga es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de transferencia de calor por convección, por el perímetro, por la conductividad térmica, por el área transversal, por la diferencia de temperaturas en la base de la aleta y en el medio. Y sabiendo que desde la superficie a la cual queríamos mejorar la transferencia de calor, como vemos acá, se transfiere cierta cantidad de calor hacia la aleta por conducción, y ese calor por conducción suministrado a la aleta va a ser igual a el calor desprendido desde la aleta como tal. Asimismo, podemos considerar o mediante un análisis similar al anterior, podemos tener en cuenta la expresión cuando ya consideramos la pérdida de calor a través de esta punta de la aleta como despreciable. Esto es un modelo más realístico respecto al anterior, porque es como ilógico considerar una aleta que tiende al infinito. Entonces esta suposición es más realista, ¿sí? El considerar que la transferencia de calor desde la punta de la aleta es bastante despreciable comparado con la transferencia de calor por convección, que puede ser generada desde la superficie de la aleta como tal, desde el resto de la superficie de la aleta. Entonces podemos considerar que el calor transferido desde la punta de la aleta va a ser igual a 0.
O sea que el diferencial del calor respecto a X cuando X vale L es igual a cero. Ahora, si consideramos la transferencia de calor, la temperatura en la frontera o el exceso de temperatura en la base de la aleta, nos remitimos a esta expresión. O sea, cuando X vale 0, o sea, la temperatura en la base vendría siendo la temperatura de la base menos la temperatura del medio. Mediante un procedimiento similar al realizado al primer caso, sin entrar tanto en detalle, llegamos a la conclusión, llegamos a la expresión de la distribución de temperatura en la aleta para una aleta adiabática. En la punta de la aleta adiabática venimos expresándola como el cociente entre la temperatura evaluada en cualquier punto de la aleta menos la temperatura del medio sobre la temperatura de la base menos la temperatura del medio. Eso igual al coseno hiperbólico de la expresión m, que recordemos es la raíz cuadrada de h por el perímetro dividido la conductividad térmica del material sobre el área transversal de la aleta. Eso multiplicado la longitud de la aleta menos la longitud en la cual vayamos a evaluar la temperatura, dividido el coseno hiperbólico de la multiplicación de la longitud de la aleta por el m, que ya sabemos es esta expresión. Asimismo podemos calcular la tasa de transferencia o la razón de transferencia de calor desde la aleta considerándola con punta adiabática, la cual es igual a la raíz cuadrada de esta expresión por la diferencia de temperatura en la base menos la temperatura del medio por el tangente hiperbólico, por la tangente hiperbólica de el coeficiente de transferencia de calor multiplicado esta expresión que es m multiplicado por la longitud de la aleta. Ahora vamos a mirar el caso cuando la punta de la aleta, o vamos a considerar convección en la punta de la aleta, o sea, hay una transferencia de calor por convección desde la punta de la aleta. Entonces, nos vamos a la expresión de Q por conducción igual a Q por convección. ¿De dónde viene esta expresión? Nos regresamos a la aleta y sabemos que cierta cantidad de calor por conducción se está transfiriendo desde la aleta en sí. Entonces, este calor por conducción va a ser liberado al ambiente a través de convección. Esa es la expresión que nosotros estamos mencionando en la otra diapositiva. De donde resulta que Q por conducción es igual al Q por convección. De allí viene dicha expresión. Ahora, si nosotros consideramos condición de frontera en la punta de la aleta, cuando X vale L, ¿sí? Consideramos que hay convección en ese entorno, entonces pues simplemente vamos a evaluar el coeficiente por el área transversal por la temperatura en la punta de la aleta menos la temperatura del medio ambiente. Ahora, considerando condición de frontera en la base de la aleta, pues tenemos la misma expresión que anteriormente hemos evaluado. Y sustituyendo en la solución general de la ecuación diferencial de la aleta, vamos a obtener la siguiente expresión con algunos arreglos matemáticos que son bastante complejos, y pues aquí lo que nos interesa es determinar la expresión de distribución de temperatura a lo largo de la aleta considerando la convección, la cual es igual a la temperatura evaluada en cualquier punto de la aleta menos la temperatura del medio sobre la diferencia entre la temperatura de la base menos la temperatura del medio, igual a el coseno hiperbólico de la expresión m que antes la hemos mencionado, la cual es la raíz cuadrada de h por p sobre k que multiplica al área transversal. Esto multiplicado por la longitud L menos la longitud en donde estemos evaluando el valor de la temperatura que queremos hallar. Eso es sumado la diferencia, la razón entre el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre m por k. Eso multiplicado por el seno hiperbólico de la expresión m, que multiplica a su vez a L menos X. Y así, muy similarmente, en el denominador
tenemos una expresión en términos de coseno hiperbólico y de seno de las expresiones. Asimismo, podemos determinar la tasa de transferencia de calor por convección desde la aleta con esta expresión de la derecha. Esto, repito, se logra o se lleva a cabo con algunos arreglos matemáticos.